Desde la antigüedad, los autores clásicos asustaban y fascinaban con historias de mujeres guerreras. Las amazonas, las que decían vivían sin hombres, superaban a los héroes, disparaban el arco mejor que cualquier espartano y representaban todo lo que los griegos consideraban inaceptable en su mundo patriarcal. La sola idea de que una mujer pudiera sostener una espada ya era algo casi fantástico, y todo, tal vez, habría quedado solo en el nivel de los cuentos. Pero mientras más excavan los arqueólogos en las estepas euroasiáticas, más seguido encuentran mujeres con flechas, espadas, hachas de bronce y heridas claramente de combate. Hola, estás en History Show y bienvenido a Mitos y Realidad. Hoy analizaremos el origen del mito de las amazonas, a quienes pudieron haber visto los antiguos griegos, por qué la imagen de mujeres guerreras les causaba ansiedad cultural y la pregunta central, ¿existieron realmente las amazonas? Las amazonas, según la visión de los antiguos griegos. Si abrimos los mitos de la antigua Grecia, da la impresión de que las amazonas vivían en algún lugar en los confines del mundo y existían especialmente para sacar de quicio a los respetados hombres griegos. En la Ilíada de Homero aparecen como temibles mujeres guerreras que dirigen su propio estado y no necesitan en absoluto la tutela masculina. Para el público de aquella época, esto sonaba más o menos como si anunciaran que en el Olimpo decidieron reemplazar a Zeus por Afrodita. Las amazonas. ¿Por qué los griegos las fascinaban tanto? En primer lugar, su sociedad era estrictamente patriarcal. La guerra era asunto de hombres, la política era asunto de hombres, y la herencia se transmitía estrictamente por la línea masculina. Para ellos, una mujer en lo militar era tan paradójico como si Ares fuera pacifista. En la imaginación griega, las amazonas se convertían en algo así como una antigrecia, es decir, un mundo donde las mujeres luchan, montan a caballo, toman decisiones y en general se comportan como, según las normas griegas, debían comportarse los hombres. Y precisamente esta lógica invertida las hacía héroes tan llamativos en los mitos, porque un buen mito debe sorprender. Las amazonas cumplían bien su tarea. Artistas y poetas griegos adoptaron pronto el tema, mostrándolas como guerreras hábiles y disciplinadas, capaces de desafiar a los héroes de la Hélade. Casi siempre en las historias ellas perdían, como si fuera un género antiguo. La mujer guerrera es fuerte, pero recordemos quiénes escribieron los mitos. Para los griegos, las amazonas no eran solo una excentricidad. Era la idea de otro mundo, donde los roles habituales estaban invertidos y los héroes no se enfrentaban a monstruos, sino a mujeres que por alguna razón no querían dedicarse a las tareas del hogar, sino que preferían montar un caballo e ir a la batalla. Estos monólogos son sustitutos. Amazona. Si preguntas a un aficionado a la historia antigua sobre las amazonas, probablemente escuches la leyenda de que estas mujeres se cortaban el pecho derecho para disparar el arco más fácilmente. La historia es tan vívida que, en 2500 años, ha ganado más credibilidad que muchos hallazgos arqueológicos. El problema es que este mito no está respaldado por nada. ¿De dónde surgió este malentendido? Todo empezó cuando los antiguos griegos intentaron explicar una palabra extranjera a su modo. La palabra amazona no era griega, vino de alguna tradición oriental, probablemente iraní. Los griegos, como otros pueblos, amaban la etimología popular y veían raíces familiares, así que inventaban significados. Alguien creativo notó que la palabra parecía unir a, sin y mazos, así que concluyó que significaba sin pecho. Después, solo fue cuestión de técnica. Si ya se sabe el significado, hay que crear una historia creíble. Los autores dicen que las amazonas, desde jóvenes, se quemaban o quitaban el pecho derecho para no estorbarse con la cuerda del arco. Todo suena dramático, heroico y hasta espeluznante, ideal para los mitos, pero esta versión tiene un problema: carece de sentido fisiológico. Cualquier persona que haya sostenido un arco al menos una vez en su vida entiende que el pecho no le estorba al arquero, especialmente si dispara del lado donde justamente no está el pecho. Además, los artistas de la antigüedad, quienes de hecho fueron los que dibujaron a las amazonas,
nunca las representaron con un solo pecho, ni una sola imagen en toda la antigüedad. Los lingüistas modernos descartaron hace tiempo esta versión sobre el pecho. Es más probable que la palabra amazona tenga raíces iraníes y signifique guerrera, mujer fuerte o algo similar. Esto concuerda con lo que sabemos de los pueblos nómadas de las estepas euroasiáticas, donde sí había mujeres guerreras. Las amazonas, tras sus primeras menciones en Homero, pronto se volvieron figuras destacadas en el panteón mitológico griego. Su presencia aportaba dramatismo a cualquier historia. Uno de los mitos más famosos es el de Pentesilea, reina de las Amazonas, que ayudó a los troyanos. Ella luchó valiente pero murió por Aquiles. Aquí los autores antiguos añadieron melodrama. La furia de Aquiles se volvió compasión, e incluso algunos insinuaron simpatía. Otro argumento es la hazaña de Heracles, quien debía obtener el cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Hipólita, aunque al principio no tenía problema en regalar el cinturón, la llegada de Heracles con un séquito tan imponente hizo que las Amazonas creyeran que venían a demostrar su fuerza, no por un obsequio. La desconfianza rápidamente se convirtió en una pelea y, como suele ocurrir en los mitos griegos, todo terminó en derramamiento de sangre. Al final, esto confirma una regla. Si los héroes griegos ven amazonas, las charlas suelen ser breves. Y claro, no puede faltar la amazonomaquia, batallas entre griegos y amazonas. En los frisos del Partenón, mujeres guerreras pelean junto a héroes. El resultado es predecible, ganan los griegos. Si no, ¿para qué pagar la construcción? La imagen de las amazonas impresionaba a los griegos y simbolizaba la victoria de la civilización sobre la barbarie. Además, su representación fue cambiando con el tiempo. Al inicio, las amazonas usan armaduras griegas comunes, cascos, corazas y escudos. Luego, los artistas las pintaron con ropa típica de pueblos nómadas, pantalones al tobillo, chaquetas bordadas, gorros puntiagudos, arcos y hachas. Cuanto más sabían los griegos de las tribus de las estepas, más las amazonas se parecían a sus mujeres. Heródoto y su versión. Si en la antigüedad hubiera habido un premio a la imaginación más vívida entre los historiadores, Heródoto seguramente habría llegado a la final. En este caso, su imaginación benefició a la ciencia, pues fue el primero en vincular a las amazonas con pueblos reales de las estepas euroasiáticas. Según cuenta, los griegos capturaron amazonas y las enviaron de regreso en barco, pues su logística, incluso en mitos, no destacaba por originalidad. Las amazonas, al llegar al mar, mataron a la tripulación, pero no pensaron quién manejaría el barco, ya que no sabían navegar. En general, el barco estuvo a la deriva en el mar durante un tiempo, hasta que el viento las llevó a las costas de Meótida, lo que hoy es el mar de Azov. Ahí se toparon con los escitas y comenzaron relaciones. Las mujeres accedieron a vivir con ellos solo si no permanecían con los demás escitas, sino que cruzaban el río Tanaís, Don. Ahí fundaron un pueblo nuevo, llamado los sabromatas por Heródoto, lo que resulta curioso. Heródoto señala que las mujeres sabromatas cazaban, portaban armas y luchaban como los hombres. Incluso era costumbre que una joven no se casara hasta matar al menos a un enemigo. Sí, suena duro, pero parece que los griegos estaban impresionados. Y aquí es donde el mito empieza a guiñar un poco el ojo, porque los hallazgos arqueológicos de las últimas décadas confirman cada vez más que entre los escitas y los sauromatas realmente existían mujeres guerreras. No era un estado femenino, sino un fenómeno cultural real que los griegos observaban y luego adornaban a su modo. ¿Cómo vivían los escitas? Para entender por qué las mujeres de tribus esteparias eran guerreras, hay que considerar su estilo de vida. Los escitas, nómadas, no construían ciudades ni templos monumentales, ni dejaron tratados filosóficos. Vivía en la estepa, su riqueza eran los rebaños y sabía sobrevivir donde los sedentarios verían la vida como frágil. En una sociedad nómada no podían existir roles de género estrictos. Todos en la tribu debían montar a caballo, cazar, defenderse y moverse rápido tras los rebaños.
Una mujer que no supiera disparar un arco o no pudiera montar un caballo no sería la guardiana del hogar, sino una carga, y la estepa no perdonaba esos errores. Por eso, desde muy pequeñas, las niñas escitas aprendían lo mismo que los niños, a montar a caballo, disparar y manejar armas. No lo hacían por romance ni carrera militar, solo para sobrevivir. Cuando las habilidades se integran a la vida diaria, fácilmente se transforman en entrenamiento de combate. Y no es de sorprender que en esas comunidades, de vez en cuando, surgieran verdaderas guerreras, como un resultado natural de su estilo de vida. Las fuentes antiguas relatan sobre Tomiris, reina de los masagetas, cercanos a los escitas. No solo lideró su tribu, sino que también venció al ejército de Ciro, fundador del imperio persa. Tras la victoria, ordenó buscar el cuerpo de Ciro y sumergir su cabeza en un saco de sangre, diciendo que así saciaría su sed. La imagen de una mujer que teme trabajos no considerados femeninos no encaja aquí. Otro ejemplo es Amaga, una gobernante sármata que vivió después. Su esposo, según el testimonio de Polieno, estaba más interesado en el vino y el entretenimiento que en los asuntos de la tribu, y la responsabilidad pasó discretamente a ella. Amaga gobernó el estado y lideró una operación militar contra el rey escita que oprimía a los vecinos. Ella reunió a una docena de guerreros selectos, recorrió una enorme distancia en un solo día y con un golpe sorpresivo eliminó al tirano, poniendo en su lugar a un heredero más sensato. Ese es el caso donde el liderazgo es tan fuerte que hasta autores antiguos escribían sin condescendencia. Esto demuestra que para las tribus de las estepas, la participación femenina en la guerra no era parte de la estructura de la sociedad, donde las habilidades determinaban el papel, no el género. Para los griegos, cuya sociedad seguía patrones masculinos, este enfoque les parecía increíble. De ahí nació la leyenda sobre un país de mujeres guerreras. Pero si dejamos de lado los adornos mitológicos, la imagen de las mujeres guerreras en la estepa no era una fantasía, sino una consecuencia lógica de las duras condiciones de vida. Arqueología. ¿Qué hallaron los científicos en los túmulos reales? Durante mucho tiempo, las amazonas vivieron exclusivamente en las páginas de los mitos, pero todo cambió cuando los arqueólogos decidieron, en el sentido literal, excavar. En las últimas décadas se han excavado muchos túmulos escitas y sármatas en el sur de Siberia, Kazajistán, el Don, Crimea y el sur de Ucrania. Entre las sepulturas se hallaron muchos esqueletos femeninos con flechas, lanzas, espadas y hachas de guerra. Esto ya debilitó la idea de que las amazonas son un invento, pero hay algo más interesante. Muchas de estas mujeres tenían heridas de combate, costillas rotas, cortes de espadas, marcas de flechas en los huesos. Es decir, no se trata de armas decorativas incluidas solo por belleza, sino de pruebas reales de su participación en enfrentamientos bélicos. El análisis de los huesos mostró que, por su anatomía, algunas de las mujeres eran jinetes. Presentan cambios óseos en pelvis y piernas por montar a caballo, y la equitación es la base de la cultura de combate de las tribus de las estepas, no solo una habilidad. Si una mujer pasó años en la silla de montar, participó en caza, expediciones e incluso incursiones militares. Las investigaciones modernas de ADN confirmaron que entre los enterrados con armas no había hombres colocados por error, sino mujeres de entre 10 y 45 años de edad. Cada año se descubren más hallazgos y en algunas zonas hasta el 20-30% de las tumbas femeninas son de guerreras. Esto ya es parte de la cultura, no una anomalía. Estos datos llevaron a los científicos a reconsiderar sus creencias. Hoy en día, prácticamente ningún investigador serio duda de que entre los escitas y los sármatas realmente existieron mujeres guerreras que luchaban, cazaban, usaban armaduras y participaban en batallas. El mito de las amazonas es solo eso, un mito, pero tiene base en una tradición real. Realmente existió un estado amazona. Se sabe que los griegos, aunque imaginaban, se inspiraban en la realidad. En las estepas vivían mujeres que sabían disparar, montar, cazar y luchar. Todo lo relacionado con un estado de mujeres es solo mitología. No se ha encontrado ni un solo rastro de una sociedad así.
ni ciudades, ni una cultura aparte, ni siquiera alguna evidencia única de la existencia de un mundo completamente gobernado por mujeres. Para los griegos, ese argumento era una herramienta literaria conveniente, ya que les permitía imaginar un mundo al revés y mostrar en él todo lo que al mismo tiempo les asustaba y les fascinaba. La expansión del mito desde la antigüedad hasta la época moderna. El mito de las amazonas fue tan atractivo que Grecia no bastó. Los romanos adoptaron los relatos griegos, los complementaron con su retórica y los difundieron por el Mediterráneo. Para ellos, las amazonas eran un símbolo útil, mujeres enigmáticas de tierras lejanas que encajaban en la visión romana de los bárbaros, fuertes, independientes, pero destinadas a perder ante la civilización. En la literatura romana, las amazonas eran representadas como mujeres guerreras y se usaban en relatos que requerían exotismo y dramatismo. La cultura grecorromana difundió la leyenda de las amazonas en Europa, donde la Edad Media la adoptó con gran entusiasmo. En las novelas de caballería, las mujeres ya no son enemigas de los héroes, sino personajes exóticos que alteran el curso normal, en una época donde el guerrero es hombre y la mujer suele ser objeto de rescate. Las amazonas provocaban intelectualmente, generaban interés, admiración e incomodidad al sugerir que la realidad podía ser distinta. En la época del Renacimiento, la imagen de las amazonas tuvo una segunda vida. El renovado interés por la antigüedad las convirtió en personajes populares en la pintura, la literatura y las representaciones teatrales. Ya no solo las representaban como guerreras peligrosas, sino también como heroínas nobles que encarnaban los ideales de valentía, honor e independencia. Se puede decir que fue precisamente el Renacimiento el que por primera vez puso a las amazonas al mismo nivel que las grandes figuras femeninas de la cultura, aunque fuera a través del prisma del idealismo artístico, pero después se volvió aún más interesante. En el siglo XVI, el mito de las amazonas cruzó repentinamente el Atlántico y apareció en Sudamérica. El grupo de Francisco de Orellana navegaba por una gran corriente inexplorada y, según los enviados del conquistador, hallaron una tribu. Las mujeres luchaban y disparaban arcos igual que los hombres. Esto pasaba en el caos de la batalla, donde era difícil distinguir a un hombre de cabello largo de una mujer. Pero Orellana llegó a una conclusión que sonaba increíblemente convincente. Nos encontramos con Amazonas, y el río recibió su nuevo nombre, Amazonas. Y más lejos, en África, en el reino de Dahomey, existía un cuerpo femenino de élite llamado Agoshie. Los europeos de los siglos XVIII y XIX, al conocerlas, inmediatamente las llamaron las Amazonas de Dahomey. Aunque estas mujeres no tenían relación con los escitas ni con las leyendas griegas, la comparación muestra lo duradera que fue esa imagen antigua. Por eso, cualquier pueblo donde las mujeres luchaban era visto como descendiente de las amazonas. Entonces, ¿las amazonas son un mito o una realidad? Al combinar mitos, excavaciones arqueológicas y relatos antiguos, se ve que las amazonas no son solo invención, sino también una realidad no literal. En la antigüedad no hubo un estado solo de mujeres guerreras y hombres como decoración, pero el mito se basa en mujeres reales. Tribus de las estepas como escitas, sármatas y masajetas tenían mujeres guerreras expertas en disparar, usar armaduras, recibir heridas y comandar. La existencia real de las amazonas no es una pregunta complicada. Sí existieron, pero no las que pelearon contra Aquiles y Heracles, sino las que los griegos hallaban en los límites de su mundo y solo podían explicar mediante mitos. Y quizás fue precisamente por eso que la imagen de las amazonas ha llegado hasta nuestros días. Si les gustó este relato y aprendieron algo nuevo sobre el mundo antiguo, entonces no pasé este tiempo con ustedes en vano. Escriban en los comentarios sobre qué otros mitos históricos debería hacer un video. Nos vemos en los próximos episodios. Adiós a todos.